Buenos días. En matemática vamos a ver los números decimales. Vamos a comparar y ordenar números, menor, mayor, quién está adelante, quién está después, qué pasa si dos números son iguales, el signo mayor, menor, igual. Todos esos temas vamos a ver con los números decimales en este tutorial. Comparar números decimales. En nuestro sistema de numeración es posicional. Esto significa que el valor de una cifra depende de la posición que ocupa dentro del número. Por ejemplo, el 487. Sabemos que el 7 corresponde a las unidades. Esto significa que va a ir de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En cambio, el 8 corresponde a la decena. Estos van a ir de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 70 y 80. En cambio, el 4 pertenece a la centena. Va a ir de 100 en 100. 100, 200, 300 y 400. Por eso este número se llama 487. Podemos seguir agregando números hacia la izquierda, que encontraremos con la unidad de 1000, decena de 1000, un millón y así es exactamente. Este grupo de números pertenece a la parte entera. ¿Qué pasa si le agregamos una coma? Van a empezar a aparecer números hacia la derecha, por ejemplo el 6, que en este caso se va a llamar 6 décimos. Si agregamos otro, 6 centésimos. Si agregamos uno más, 6 milésimos. Podemos seguir agregando números hacia la derecha que van a ser números mucho más pequeños en comparación de la parte entera, que los números, cada vez que agregamos números, van a ser más grandes. Un número decimal, que este sería la parte decimal, siempre va a estar acompañado de una coma y de una parte entera. Si se quiere comparar un número decimal con otro, existen algunas reglas, que son 3. Esta explicación sirve para la actividad 1 y 2 del ejercicio. Comencemos con la primera. En este dice comparemos los enteros. Si comparamos los enteros y queremos ordenar de menor a mayor y vemos que el 8 es más grande que el 1, sabemos ya quién va a ser el más chico y quién va a ser el más grande. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a comparar los enteros y vemos que el 7 es más grande que el 3, que el 5 y que el 1, y que el más chico es el 1,25. Si yo quiero ordenar de menor a mayor, 1,25 sería el menor. Continuando con esa ordenación, vemos que el 3,41 es más chico que este y que este. Si continúo entre este número y este número, este es más chico que 7,36. Y quedaría 7,36 como el mayor de todos. ¿Qué pasa si vemos que los enteros son iguales? Vamos a ver en este caso, acá la parte entera son iguales, entonces existe la regla número 2. Entonces seguimos con los décimos y también si son iguales continuamos con los centésimos y así seguimos. Por ejemplo, en este caso los enteros son iguales, 2 y 2, los décimos son iguales, pero los centésimos son distintos. Entonces yo puedo decir que este número es más chico. Si yo miro solamente la parte decimal, 61 es más chico que 67. Entonces 2,61 es más chico que 2,67. Bien, entonces, siguiendo con la regla número 2, nos fijamos en la parte de los décimos y vemos que los décimos también son iguales. 3, 3 y 3. Entonces vamos a continuar con los
centésimos. Y acá empieza a ver la diferencia. El 1 más chico que todo lo demás, quiere decir que 7,31 va a ser menor que lo demás. Después 7,33 va a ser más, va a continuar. Y si comparo solamente la parte decimal 36 y 38, veo que 7,36 va a continuar y el más grande va a ser 7,38. En este caso vemos que la parte entera son iguales, el décimo también, pero acá se ve el centésimo y acá no existe. Entonces existe la regla 3, completamos con 0 para que ambos números tengan igual cantidad, o sea que acá tendríamos que completar con 0 para tener la igual cantidad de decimales. Vamos a hacer un ejemplo. Vemos que la parte entera 7, 7, 7, 7 son iguales. Entonces lo que vamos a empezar a hacer según la regla número 3, vemos que acá hay 2 decimales, acá hay 3, acá hay 1 y acá no hay nada. Entonces en este caso vamos a agregarle una coma y un 0 para igualar con este. Entre estos dos yo ya sé quién es más chico y quién es más grande. Para ir igualando con los demás, le voy a agregar un 0 más a este. Por ejemplo, acá hay 2 decimales. Le agrego 2 decimales. Y ahí veo que 7,30 es menor que 7,35. Acá ya puedo ver que iría primero este, segundo este y tercero este. Pero como este tiene 3 decimales, nos puede llegar a confundir porque este tiene más números que los demás. Entonces la opción sería agregarle otro 0. Entonces, si agregamos otro 0 más, vamos a ver que este número que tiene 000 va a ser menor que todo, ya dijimos anteriormente. Entonces, ese iría primero, comparando los milésimos. También podemos ver que si comparamos con los 3 números que queda, este queda en 300 milésimos, 316 milésimos, 350 milésimos. Entonces, entre estos 3, el que va a continuar sería este número, 7,3. Si continuamos con la numeración, entre este número que tenía muchos números y este número, al agregar el 0, vemos que este no es el más grande. Es 316 en comparación a 350. Entonces 316, que tenía todos los decimales, es menor que 335. O sea, quedaría 7 es menor que 7,3, que 7,16, que 7, es conveniente agregarle los ceros para poder ver bien quién es mayor y quién es menor. En uno de los ejercicios de la actividad 2 aparece en la consigna escribí estos signos según corresponde. Entonces vamos a analizar qué significa cada uno de estos signos. Sabemos que el 1 es más chico que el 9. Entonces vamos a usar este signo. La unión de los dos segmentos me va a indicar siempre el más chico. Quiere decir que 1 es menor que 9. Entonces 1 menor que 9. Eso significa este signo. En este caso vemos que el 8 es más grande que el 2. Entonces, siempre dijimos que la unión de los vértices siempre va a indicar más chico, entonces en este caso se va a leer 8 mayor que 2. En este caso vemos que son iguales, este signo ya lo conocemos y podemos decir que el 5 es igual que 5. Vamos a hacer un pequeño repaso entonces de los signos. La unión de los dos segmentos me indica menor que. La abertura
de los dos segmentos me indica mayor que, y en este caso ya lo conocemos igual que. Vamos a ver algunos ejemplos y usando las reglas, tres reglas que ya conocemos. En este caso vamos a comparar la parte entera y vemos que el 1 es más grande que el 0, entonces vamos a usar mayor que. En este caso vemos que la parte entera son iguales, pero si comparamos los décimos, vemos que el 3 es más chico que el 8. En este caso 0,3 va a ser menor que 0,8. Si comparamos estos dos números, vemos que la parte entera son iguales, los décimos son iguales, y ahora nos toca comparar los centésimos. Acá vemos una diferencia. Si miramos solo la parte decimal, es 53 más chico que 56. Entonces esto me va a indicar que 2,53 es más chico que 2,56. Si miramos estos dos números, vemos que la parte entera son iguales, pero en el décimo son distintos. Ahí podemos decir que esté más grande, pero también podemos usar la regla número 3, que es agregar ceros a lo que le falta. Entonces podemos agregar comparar acá y podemos agregar el 0. Y ahí vemos que el 70 es más grande que el 69. De las dos formas podemos ver que el 7 es más grande que el 6, ya sabemos que es más grande. En este caso también podemos usar, son iguales la parte entera, los décimos también, podemos agregar el 0 y vemos que acá 3,60 agregándole el 0 igual a 3,60, o sea 3,6 igual a 3,60. Por eso por ahí es necesario agregar los ceros si faltan algunos decimales. Un ejercicio de la actividad 2 dice: hay que ubicar estos números en la recta numérica, escríbanlo en el cartel correspondiente. Es decir, que esta línea que vemos acá es la recta numérica que va del 1 al 10. Esto sería la recta numérica. Lo que hay que hacer es colocar estos números en estos carteles blancos. Si miramos con atención, sin perder el detalle de los enteros y los decimales, 9 enteros, y ubicamos los enteros del 1 al 10, 9 entero estaría ubicado entre el 9 y el 10. 6,9 estaría entre el 6 y el 9. Como es 9, casi más cerca del 7. Y así puedo ubicar el 2,4, que estaría entre el 2 y el 4, pero ahí tengo que ver porque hay otro número, 2,7. Ahí tendría que comparar los enteros y los décimos, y vemos que 2,4 es más chico, o sea que iría acá 2,4 y 2,7. Los 2 está entre el 2 y el 3. En la actividad 3 vamos a trabajar con problemas con números decimales. Y esta actividad es parecida a las actividades propuestas de esta semana. Dice: observa lo que miden los chicos. Marcela mide 1,59 metros, Fernanda 1,6 metros, Julián 1,65 y Federico 1,70. Esto lo vamos a anotar en este pizarrón. Y la actividad sería ordenar de mayor a menor. Entonces, siguiendo las tres reglas para comparar números, vemos que la parte entera son iguales para los 4. Entonces nos queda comparar los décimos. Y acá ya vemos una diferencia. El 7 es más grande que 6 y que 5. Entonces, Federico es el mayor, con 1,70. Continuando con la ordenación de las alturas, vemos que si comparamos solamente los décimos, entre Julián y Fernanda tienen los mismos décimos. Y también vemos que
Julián tiene 2 decimales y Fernanda 1. Podemos usar la regla 3 de agregarle el 0. Entonces ahí vemos dentro de los centésimos que el 0 es más chico que el 5. Entonces 1,60 es más chico que 1,65. Entonces Julián sería el que sigue a Federico. Por supuesto, después quedaría Fernanda con 1,60 o 1,6 metros. Y por último, Marcela con 1,59 metros. Vamos a hacer otra actividad donde dice, ¿hay alguno más bajo que Federico? Sí. Julián, si ponen sí Julián, no está completa la respuesta, tiene que poner sí Julián mide 1,65 metros. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con números decimales. Estamos trabajando en matemáticas, no en lengua. ¿Quién es más alto que Marcela, pero más bajo que Julián? En este caso la respuesta sería Fernanda, que mide 1,6 metros o 1,60 metros. En este caso dice 1,6 metros. Y por último, ¿es cierto que Julián es más alto? No. Federico es el más alto porque mide 1,70 metros.